Para nosotros era cómo vamos a reaccionar ante toda esta situación, ante todo este impacto, ante lo que viene. Muchas familias, la verdad, es impresionante cómo se han quedado estancados en este momento. El impacto que en sus vidas es muy grande. Y nosotros, como liderazgo de la iglesia, tomamos una decisión. Tenemos que seguir adelante. Esto no puede acabarnos. ¿Saben ustedes que se espera, según las empresas de estadística, que al menos 4 de cada 10 iglesias se cierren este fin de año? 6 de cada 10 pastores van a renunciar a su ministerio. El impacto ha sido serio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bien, Granada ha tomado la decisión de, dejando lo que queda atrás, vamos a avanzar hacia adelante. Y definitivamente contamos con ustedes. Así que anímense, piensen, oren al Señor. Si el Señor pone algo en sus corazones, queremos que este fin de año termine bien. Hay 2 iniciativas muy lindas con esta iglesia. Hay nuestro servicio en portugués. Y esta mañana un grupo de personas nos animaban a que, ¿qué tal pensar en otro ministerio que es una necesidad en la ciudad? Y después les comentamos. Mientras tanto, les voy a pedir que me acompañen orando. Oremos esta mañana y pidamos a Dios que nos dirija, que hable en nuestros corazones. Oremos juntos. Señor, yo quiero agradecer por tu misericordia y por tu invitación para que nosotros vengamos a tu presencia. Venimos con humildad, venimos con expectativa, suplicando, como esta mañana lo hacíamos en nuestras canciones, que inundes nuestras manos, pero nuestras vidas con tu gran poder, con tu amor. Te confesamos que las situaciones nos sobreabruman, pero a ti no te sobreabruma nada. Tú eres la fuente de poder y dependemos de ti, suplicamos de ti fortaleza. Las situaciones nos confunden, pero a ti nada te confunde. Suplicamos de ti sabiduría. Tú conoces cada hogar que acá representado, tú conoces cada persona y cada situación que estamos enfrentando. Mi súplica esta mañana es que por tu Espíritu Santo hables a cada uno de nuestros corazones y nos animes para que, dejando lo que queda atrás, sigamos adelante. Lo pedimos juntos con humildad, lo pedimos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero animarles que me acompañen esta mañana en el libro de los Hechos. He puesto como título al sermón, dejando lo que queda atrás, prosigamos adelante. En el libro de los Hechos aparece una historia interesante en el capítulo 17. Voy a leer una parte, porque esta parte de la historia nos conecta con lo que el apóstol Pablo después nos enseña en otras de sus epístolas. Mire lo que dice. Hechos capítulo 17, versículos 1 hasta el 7. Dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basado en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anunció es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Según leímos en la escritura, dice la escritura que Pablo estuvo por 3 fines de semana explicándoles a un grupo de personas, un grupo de judíos en Tesalónica,
lo que era necesario creer sobre el plan de redención de Dios para la humanidad a través de la obra de Cristo. Dice que estuvo convenciéndolos desde la Escritura que este Jesús es el Mesías. Los anima, según leímos, a que abandonen lo que habían vivido atrás y que empezaran a mirar hacia adelante con esta nueva perspectiva. Brevemente lo que hace el apóstol es describirnos allí la reacción y una aparente actitud de las personas que no creyeron. Según nos dice, la respuesta de las personas que no creyeron es: estos que trastornan o que ponen al revés el mundo han venido también acá. Y siempre es útil hacer una diferenciación entre lo que es una actitud con una reacción. Usted tiene todo el derecho a reaccionar mal a lo que Dios dice. Lo que sí es muy peligroso es que usted mantenga una mala actitud hacia lo que Dios dice, hacia lo que Dios enseña. Quienes no pueden creer el mensaje del Evangelio, según nos dice la Escritura, afirman que quienes creemos en el orden que Dios ha dado para todo, estamos trastornando. Quienes estamos procurando seguir a Cristo, estamos trastornando el orden de las cosas como las demás personas las quieren o las tienen. Según ellos, ustedes y yo somos poco tolerantes. Y eso es una actitud muy típica de quienes no creen lo que Dios ha establecido, lo que Dios enseña. Yo quiero que me acompañen, por favor, leyendo dos pasajes. Uno en Isaías, capítulo 5, versículos 20 hasta el 22. Y otro en Lucas, dice Isaías capítulo 5, versículos 20 al 21. Dice así: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Y mire lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 20. El Señor Jesús hablando a la puerta de su casa. A ver si estamos, sí, Lucas 16, 20. Lucas 16, 15, perdón. Dice: Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Y quise leer esos dos pasajes porque en cierta medida la verdad es que ustedes y yo que creemos en Dios estamos intentando llamar las cosas por su nombre. No estamos queriendo maquillar las cosas según la cultura nuestra o el momento nuestro quiera maquillarlas. Necesitamos llamar las cosas por su nombre. Jesús nos dice en ese pasaje en Lucas que debemos tener claro que lo que para la mayoría es de gran estima, generalmente para Dios es detestable. Como resultado de esa conversación del apóstol Pablo de 3 fines de semana, explicando desde la Escritura lo que era necesario creer, dice la Escritura que quedó en el corazón de algún grupo de personas un fuerte deseo. Dice que muchos se convirtieron, algunas mujeres, otros griegos. Quedó en ellos un fuerte deseo de experimentar el mundo, de entender el mundo desde el orden que Dios lo ha establecido, de comprender las cosas como Dios las ha diseñado, desde la óptica del Evangelio, y dejar lo que ellos han vivido por costumbre o por tradición, dejarlo atrás, avanzando hacia adelante. Pero también la Escritura nos dice que otros decidieron rechazar lo que se les enseñaba, decidieron no creer. De esa conversación del apóstol Pablo, esas 3 semanas, nace una congregación de creyentes a la que Dios inspira al apóstol Pablo a escribirle 2 cartas, la congregación de Tesalónica. En su primera carta el apóstol hace algo interesante. El apóstol celebra, el apóstol resalta la decisión de ellos de creer en el mensaje del Evangelio y de creer en el orden que Dios ha establecido para todas las cosas. Y les dice algo, que a causa de eso
Ahora ellos tienen una mejor interpretación de lo que era su pasado, de lo que es su presente y de lo que es su futuro. Quiero que me acompañen leyendo cómo él les escribe a ellos. Vayamos por favor a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 hasta el 10. Miren lo que dice el apóstol. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de Dios nuestro Padre y de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los escogió, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien sabes, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores de nuestro Señor, imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Lo primero que el apóstol resalta es que a causa de la conversación de ese fin de semana, en estos creyentes apareció algo interesante. Estos creyentes empezaron a examinar su pasado y resalta como lo dice él, la obra realizada de su fe, lo que ellos empezaron a hacer. Ahora ellos empezaron a considerar su situación, a revisar lo que habían vivido y a arrepentirse de su pecado, a volver a encontrarse con Dios, a descansar en la obra de Cristo para salvación. Ya ellos no eran los que podían limpiar sus vidas, según lo que Pablo les había enseñado. Su pasado había sido buscando cómo limpiar sus vidas, pero ahora ellos habían encontrado que Cristo Jesús lo había hecho, y el apóstol resalta la obra realizada por su fe, el hecho de que ellos descansen en lo que Dios ha hecho por ellos. Dice, no solo ustedes recibieron el evangelio con palabras, pero además con poder del Espíritu Santo. Pablo los describe como una congregación descansando, sostenida por Dios y por nuestro Señor Jesucristo, afirmada en el fundamento sólido de Jesús como el único objeto, el único camino de salvación para ellos. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, dice la Escritura. Y Pablo está muy contento, está alegre, se le puede notar el gozo de su corazón viendo a estos nuevos creyentes depositando su fe en lo que Dios ha hecho. Les dice algo interesante en esos versículos, que ellos han sido escogidos. Yo no sé para ustedes, pero para mí eso me causa un poquito de envidia. ¿Cómo me doy cuenta yo si yo he sido escogido o no? Y la Escritura nos da unos detalles interesantes. La evidencia de que usted ha sido escogido para este plan de salvación de Dios está en la respuesta de su corazón al evangelio, en cómo usted responde a lo que Dios enseña, a lo que Dios nos dice. Y la evidencia es la respuesta de ellos al evangelio y su transición de las creencias, de lo que ellos tenían de sus antepasados, a vivir por las convicciones que, como dice el apóstol, ahora ha puesto en sus corazones el Espíritu Santo. De modo que es bien evidente para él observar en la conducta de los creyentes que han sido escogidos.
Esta semana yo preparando el sermón, muchas de sus caras vinieron a mi mente. Y viendo el interés que ustedes ponen en la escritura, en buscar al Señor, en orar por otros, es claro que ustedes también han sido escogidos. Ustedes no están acá por la cara del pastor. Ustedes están acá porque han sido escogidos y movidos por Dios a buscarlo. Para mí esta semana fue de gran alegría, no solo oír lo que la escritura decía, sino saber que ustedes han sido escogidos. Según dice él, ellos oyeron el evangelio primero por el poder del Espíritu Santo. Me encanta eso porque el apóstol Pablo no se pone como la fuente del evangelio. Les dice, ustedes oyeron el evangelio primero por el Espíritu Santo, quien por supuesto nos convence de la necesidad de arrepentimiento. Es él el que nos convence. Y si Él no lo hace, créanme, yo me siento mucho más inadecuado para intentar hacerlo. Es Él el que los ha convencido a ustedes. Pero les dice algo interesante. Él los capacita, los ayuda a descansar en la obra de Cristo. Y además, ustedes han oído el evangelio porque han visto a otros creyentes y cómo la vida de esos creyentes ha sido transformada. Fueron dos las fuentes de predicación para ellos y en buena medida están siendo las fuentes de predicación para nosotros. Ustedes y yo estamos viendo gente confiando en el plan, en las promesas, en el poder de Dios. Ustedes y yo estamos recibiendo la influencia y el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que yo me alegré esta semana muchísimo viendo algunas de sus caras en mis oraciones y diciendo, Señor, ellos son escogidos. Tú los has escogido. Tú les estás hablando a sus corazones. Luego el apóstol hace algo interesante. El apóstol resalta el trabajo motivado por su fe, porque esto del evangelio tiene un elemento activo, un elemento de acción, de movimiento. No es solo creer y descansar en lo que Él me dice, en lo que Él hace por mí, sino que empieza a funcionar en la forma como yo vivo mi vida. Y si ustedes revisan en los versículos 6 al 8 de 1 de Tesalonicenses, el apóstol resalta, destaca algo que él llama el trabajo motivado por su amor. Estos creyentes empiezan a redirigir sus vidas. Yo voy a leer nuevamente los versículos 6 hasta el 8. Dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de su mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, dice el apóstol, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo otro lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¿No les parece interesante? Toda esa región se vio impactada porque los creyentes empezaron a poner en práctica lo que habían escuchado de la Escritura. Los creyentes empezaron a redirigir su presente. No solo habían dejado atrás su pasado, su forma de vida, pero ahora estaban revisando su presente. Dice él que por la fe se hicieron imitadores del nuevo modo de vida, de la nueva forma de vida que plantea la Escritura. No era nada nuevo que el apóstol Pablo les estuviera diciendo. Él les estaba diciendo, eso es lo que dice Dios. Es lo que Él nos invita a vivir, a creer en la obra de Cristo mediante el control del Espíritu Santo. Al usted y yo depositar nuestra fe en lo que Él nos dice, entonces usted y yo podemos decidir, podemos revisar nuestra forma de vida. Lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿está bien? ¿Está mal con base en la Escritura? Podemos revisarla, podemos compararlo con base en la Escritura y tomar decisiones. ¿Qué es lo que yo debo mantener o no de esto que he aprendido? Eso es lo que ellos están haciendo, están replanteándose su presente. ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas? La cultura nos propone este tipo de conductas, pero ¿y qué dice la Escritura?
Es la decisión de ellos. Dice algo interesante en la conversación: el trabajo motivado por su amor. Y yo quiero que notemos eso. Los creyentes no están sentados creyendo algo, sino que están moviéndose en sus vidas. Es la disposición por el gozo que produce el Espíritu Santo, renunciar a aquello que deshonra a Dios, que no esté en línea con lo que Él me enseña, aquello que aunque la cultura me diga que está bien, Dios me dice que no está bien. Yo me muevo por eso, a amar lo que Él ha establecido, a odiar lo que Él no ha establecido. Jesús dice algo interesante: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, odien a sus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, háganle el bien a los que los ultrajan. Supremamente práctico hoy en este momento, supremamente útil, santo hoy en este momento, donde hay odio, donde hay división, donde hay sospecha, donde hay abuso. Amen a sus enemigos, háganle el bien a los que los persiguen. Dice el salmista lo siguiente: por tu ordenación subsisten todas las cosas, porque ellas están a tu servicio. Pablo está muy interesado, muy impactado, muy contento de ver que estos creyentes no solo ahora creyeron, pero están moviéndose en sus vidas, estableciendo en ellos mismos el orden que Dios propone. Dice el salmista: examíname, oh Dios, prueba mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Es una disposición constante durante toda la semana, durante el resto de mi vida. La iglesia deja de ser entonces un momento en la semana donde yo voy y alguien dice cosas, sino que la iglesia se convierta en ustedes en un ejército diario que se mueve en la ciudad teniendo en cuenta lo que Dios le propone. No alguien que llega el domingo y recibe por un ratico algunos versículos de la Escritura, sino como ellos, un trabajo motivado por el amor que Dios había puesto en sus corazones, el amor a lo que Dios ha establecido, el orden que Dios ha decretado para el matrimonio. No sé cuántas veces lo he dicho y tendré que seguirlo diciendo. Dios ha establecido en la Escritura una forma de matrimonio, un hombre y una mujer. Lo demás no es matrimonio. Dios ha establecido en la Escritura una forma de vida como familia, una forma de vida como comunidad. Todo lo que tenemos que hacer es indagar allí en dónde está. Y Pablo está animadísimo, está encantado, está gozoso de oír que estos creyentes están viviendo por amor a lo que Dios les enseñó. Dice que ellos, el trastorno que ellos habían causado radicaba en que habían decidido vivir por fe en eso, en lo que Dios les enseñaba. Ahora, se suele pensar que vivir por fe es un salto al vacío. Le dicen a uno: dé pasos de fe, y uno piensa que tiene que cerrar los ojos y caminar sin saber lo que se va a encontrar. Pero vivir por fe es exactamente lo opuesto. Vivir por fe radica en que ustedes y yo indagamos la instrucción que Dios da para ser hombre, para ser esposo, para ser hijo, para ser amigo. La leemos, Él nos dice cómo hacerlo, y yo camino por fe en eso que Él me dice, no en lo que yo quiero, ni en lo que a mí me gusta o en la que mi cultura me enseña. Vivir por fe radica en entender lo que Él me dice, ponerlo en mi vida y creer que lo que Él me dice está bien y no necesariamente lo que yo creo. Así que vivir por fe no es ningún paso al vacío. Vivir por fe es al contrario, es tener una información clara de lo que Él quiere y yo confío en Él. Deposito mi esperanza en Él, mi confianza en lo que Él me dice y me muevo, camino. Es básicamente leer la Escritura acerca de ciertos asuntos en mi vida e imitar el ejemplo que Cristo me dio de cómo vivirlo. No es difícil. ¿Cómo se comportó Cristo con los amigos? ¿Cómo se comportó el Señor con los enemigos, con los necesitados, con los despreciados, con los débiles, con los traidores? ¿Cuál fue la conducta de Él para que usted y yo la podamos imitar?
Es decir, que a pesar de la incomodidad que produce en mí, el negarme a mí mismo, el querer hacer las cosas por mí mismo, el Espíritu Santo produce un gozo y me ayuda a dejar eso que yo vivía, a dejar atrás eso que yo vivía, a preferir el orden de la forma de vivir, de percibir, de entender la vida desde la perspectiva de Él. Es Él viviendo su vida a través mío, es Él caminando a través mío, pensando, sintiendo. Esta mañana cantábamos: con manos vacías vengo a ti. Es el deseo de decirle: Señor, yo no sé cómo manejar esta situación, o yo estoy pensando manejar esta situación de esta manera. ¿Me ayudas con tu sabiduría? ¿Me das dirección, por favor, para manejarla? Dice el Señor Jesús algo interesante: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Así que vivir por fe no es ningún salto al vacío, y Pablo está interesadísimo en resaltar esto que esta congregación está haciendo. Es un asunto de humildad, es un asunto de sujeción, de reconocer que el orden de Él es el verdadero orden, es mayor, es un orden más organizado que el mío. Para manejar mis finanzas, por ejemplo, el orden de Él es más organizado para manejar mis deseos, mis pensamientos, mis intereses. Es un asunto de humildad y de reconocer: tú eres más sabio, tú eres más santo, dame tu sabiduría. Quiero hacerlo a tu manera. El orden de Él es más grande que el orden que me propone mi familia, mis deseos, mi partido político, mi cultura. Su orden es el que funciona. Y esta congregación está interesadísima en que eso pase. Ahora, luego resalta algo interesante. Resalta la constancia de ellos. Se han mantenido a pesar de la situación. No se han dejado apabullar. Resalta que ellos mismos han afirmado ahora su futuro. Están caminando en una dirección específica, sin dejarse aturdir por los eventos que han pasado. Nosotros hemos tenido este año, ya vamos para 10 meses de confusión, de pérdida, de dolor, de incertidumbre. Y estos creyentes están en una situación aterradora, pero han puesto su esperanza más allá. Dice él, acompáñeme leyendo los versículos 9 al 10. Dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos han recibido y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. Ahora su esperanza no está en lo que están viviendo, su esperanza está más allá. Lo que estamos viviendo es algo duro, es complicado, es confuso. No le vemos fin, pero nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está allá. Caminamos en esa dirección. Es una situación caótica, y en esa situación caótica ellos permanecían en fe a causa de una esperanza ciertísima de que vendría la resurrección. El efecto de la obra de fe en ellos, por ustedes también, el efecto de su amor, de su dedicación por el nuevo estilo de vida que Dios nos propone en la Escritura, la nueva esperanza que Dios nos ofrece, son determinantes en la forma suya de relacionarse con los demás, la forma suya de responder a momentos de fraude, de pandemia, de corrupción, de avaricia, de enfermedad, de egoísmo o de prosperidad. ¿Cómo va a responder usted de acuerdo a esta esperanza? Y esta esperanza suya va a ser un poderoso impacto en su relación directa o indirecta con otras personas, con las personas que Dios le ha puesto a su alrededor. Ese es su verdadero servicio a Dios. Su servicio a Dios es que las personas alrededor van a ver la forma como usted está encauzando su vida. El apóstol Pablo les dice: por ustedes, por haberse hecho imitadores de Jesús, el evangelio se ha regado por toda la región.
No es que usted tenga que salir a evangelizar, si a usted le gusta, hágalo, pero su forma de vida es un testimonio poderoso para los demás. Cada uno de ellos va a ver que hay una esperanza diferente. Ellos, según nos dice la Escritura, dejaron sus ídolos, abandonaron sus ídolos. Ahora, si usted se está preguntando cuáles son los ídolos míos, si usted no logra reconocer algún ídolo en su vida, quiero decirle algo: el principal ídolo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Usted mismo es su gran ídolo. Cuando usted hace que, o piensa, o sueña, o espera que lo demás, el clima, el tráfico, los partidos políticos, sus deseos se conjuguen en favor suyo. O cuando usted piensa que los demás, sus familiares, sus amigos, sus hermanos, sus cónyuges, sus vecinos, su jefe, funcionen a favor suyo. O cuando usted incluso piensa que Dios mismo tiene que funcionar a favor suyo. Cuando esperamos que los demás hagan las cosas como a mí me gusta. Yo no sé si usted se encuentra en una situación parecida, pero esa es mi lucha diaria. Espero que los demás funcionen como yo quiero. Yo soy mi propio y más grande ídolo, el más peligroso de todos. Todo empieza allá en nuestro corazón. Miren dos versículos, acompáñenme por favor a leer un versículo en Santiago capítulo 1. Capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Pablo está impresionado y celebrando el hecho de que este grupo de creyentes han empezado a abandonar sus ídolos. Yo estuve buscando mis ídolos esta semana y otra vez me encontré conmigo mismo. Hamid está produciendo ídolos en su corazón. Quiere cosas que no necesariamente se ajustan al plan de Dios. Esa es mi lucha. Muy seguramente ustedes están teniendo luchas parecidas. Por el momento, ayúdenme a orar a mí por mis luchas y yo voy a orar por ustedes. Miren a Jesús hablando. Jesús en Mateo capítulo 5. Miren lo que dice. Mateo capítulo 5, versículos 19 hasta el 20. Dice así: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practica y enseña será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Yo creo que ese no era el pasaje que yo quería leer. Es Mateo 15. Ese no es el pasaje que yo quería leer. Es Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20. Ya leímos ese y el Señor tiene alguna razón. Dice Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Jesús mismo nos anima a pensar, a considerar que el problema no está afuera. El problema está aquí en nosotros mismos. Nuestro corazón es una verdadera fábrica de ídolos. Y Dios ha obrado en la cruz, derrotando esos ídolos, para que ustedes y yo los dejemos atrás. Esta congregación de Tesalónica, dice la Escritura, que los habían abandonado. Estos creyentes, por la fe en Dios, mediante el control y la llenura del Espíritu Santo, dice que trastornaron la forma de vida de ese momento. Se reenfocaron en una esperanza distinta que les plantearon la Escritura, la que Dios nos ofrece. Y dice la Escritura que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor que trae renunciar a mis propios deseos, demostraron una constancia firme, una constancia sostenida en las promesas de restauración. A nosotros, a todos nosotros, el mensaje de la Escritura nos ha sido anunciado.
Ustedes y yo tenemos que tomar una decisión, y por ello, al dejar lo que queda atrás, proseguimos adelante viviendo por fe en la obra del Señor. Él ha perdonado nuestros pecados. Él ha ido a la cruz para limpiarnos. Dice la Escritura que ustedes y yo, siendo aún pecadores, Él decidió perdonarnos. Dejando eso que queda atrás, avancemos hacia adelante. Avancemos entendiendo que estamos en una constante transformación. Todos los días ustedes y yo, por el amor de Dios, necesitamos tomar decisiones de hacia dónde dirigirnos. Todos los días tenemos que vivir para Él, porque por nosotros murió, para que ustedes y yo vivamos para Él. Diario. Además, ustedes y yo debemos vivir con la esperanza ciertísima de que las promesas de Dios están garantizadas. Él regresará por nosotros. Él vendrá por nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con Él en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Tenemos un futuro hacia adelante. Así que, dejando lo que queda atrás, avancemos con esta esperanza. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por tu cuidado. Damos gracias por tu deseo de que te conozcamos, de que te veamos, que entendamos tu provisión, tu generosidad, tu cuidado para nosotros. Ayúdanos a tomar decisiones independiente de lo doloroso, de lo incómodo que esto resulte. Ayúdanos a enfocar nuestra esperanza en quién eres. Te confesamos que muchas de las decisiones y acciones nuestras tienen que ver con nuestra forma de interpretación la vida. Te suplicamos que nos ayudes a interpretarla desde la perspectiva tuya. Gracias por estas congregaciones, por tu palabra que nos ayuda a ver el impacto de tu mensaje en la vida de otros. Transforma nuestro corazón. Transforma cada hogar.